Dios bendiga a la familia, Dios derrame ricas bendiciones en el nombre del Señor. Saludos para nuestros hermanos allá en el tablón, a mi hermana Flor, a su esposo, a sus hijos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Saludos para todos ustedes que nos están escuchando, aquí para Aguas Calientes, por ahí saludo a Angelito, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a sus papás, que son los que están al frente, ¿verdad?, de esa gran labor de cuidar la vida de Angelito, porque él, ¿verdad?, pues tiene problemitas, ¿verdad?, en su cuerpo, pero su mente y su corazón están sanos para Cristo y él alaba al Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, por todas las cosas, ¿verdad?, que se cruzan en esta vida, que se pasan, ¿verdad? Pero sabemos que el que está con nosotros es poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y así saludos para todos los que están en fiel sintonía. Hoy queremos compartir, amado pueblo del Señor, una hermosa palabra. Gloria a Dios, esperando que esta palabra pueda ser de mucha bendición para todos ustedes. Hay momentos, amados hermanos, que vienen a nuestra vida y creemos, ¿verdad?, que ya pues fracasamos, creemos que ya Dios no está con nosotros, pero es cuando Dios tiene preparado algo hermoso y precioso para aquellos que aman a Dios. Gloria al Señor. Sabemos, amados hermanos, que todos aquellos que hemos sido llamados a este camino, ¿verdad?, del Evangelio, se sufre porque todos aquellos que han abandonado este mundo, dice la Biblia que están cargando la cruz de Cristo, la están cargando y se han negado, ¿verdad?, a sí mismos para poder llevar esa cruz y seguir al Señor. Hermanos amados, no es fácil, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta la realidad de las cosas que pasan, ¿verdad? Se pasa como hijo de Dios. Pero miramos, amados hermanos, a través de la palabra que fue más grande lo que sucedió con los profetas, con los discípulos que le trabajaron al Señor. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, bajo de un tema: en medio de la adversidad encontré mi bendición. Vamos a hablar, amados hermanos, en el capítulo 16 de Hechos, versículo 25, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, gloria al Señor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya, gloria al Señor. Mientras yo leía, amados hermanos, esta porción de la palabra, me daba cuenta que la verdad es esta, que en medio de la adversidad, en medio de lo difícil que el cristiano cruza, es ahí, amado pueblo del Señor, donde se ve la gloria de Dios. Muchas veces nosotros queremos estar en paz y es bonito, ¿verdad?, que todo esté tranquilo en nuestra vida, a nuestro alrededor, pero no sabemos, amados hermanos, lo que Dios ha trazado con nuestra vida. El que ha venido para servirle al Señor, amados hermanos, no ha venido para estar ahí desocupado, para estar ahí, amado hermano,
como decía por ahí un pastor, chiflando a caballo. No, amado pueblo del Señor, para tener para lograr los objetivos que deseamos tener en el Señor, amados hermanos, muchas veces se tiene que cruzar los momentos difíciles como los cruzaron estos hombres, como fueron los discípulos del Señor. Los discípulos sufrieron, amados hermanos, persecuciones, aún hasta la misma muerte por predicar el evangelio. Ahora miramos, amados hermanos, a este hombre llamado Pablo. El apóstol Pablo, conocido como el apóstol Pablo, pero antes él era un perseguidor de la iglesia. Pablo, amados hermanos, no vino al Señor para relatar lo que él fue antes, un gran perseguidor de la iglesia, que atormentaba al pueblo del Señor, hacía que el pueblo del Señor caminara aterrorizados, pero ellos no dejaban a su Dios predicando y anunciando la palabra del reino de Dios. Pero amados hermanos, aquí vemos cómo este hombre pudo encontrar algo sobrenatural, algo sorprendente y maravilloso, porque amados hermanos, ahora que Saulo ya no era Saulo, sino un hombre de Dios, un hombre, amados hermanos, que había sido transformado para llevar esta palabra a todos aquellas ciudades que le rodeaban. Dice la palabra del Señor que Pablo y Sila habían llegado a Filipos. Filipos era una ciudad. Amados hermanos, en el versículo 12 del capítulo 16 dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Ahí, amados hermanos, estaba Pablo y Silas predicando la palabra del Señor. Pero mientras ellos predicaban, amado pueblo del Señor, dice la palabra, que vinieron aquellos de la ciudad y comenzaron a arrestar a Pablo y a Silas. ¿Por qué los llevaron preso? Porque dice la palabra del Señor que cuando estaba Pablo y Silas en ese lugar de Filipo, dice que ellos iban a cierto lugar para hacer una oración, cuando de repente dice que una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice la palabra del Señor que salió a gritar a gran voz diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Oiga, qué tremendo esto. Y dice la palabra que Pablo, amados hermanos, se devolvió. O sea que se dio vuelta hacia la mujer para decirle a la mujer, amados hermanos, no a la mujer, sino al espíritu de adivinación que estaba en aquella mujer. Le dijo Pablo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora aquel espíritu de adivinación. Y dice que viendo lo sucedido a aquella gente, dice que se molestaron tanto, amados hermanos, que vinieron y arrestaron a Pablo. Oiga, qué tremendo. Para Pablo esto fue una adversidad, amados hermanos, pero él no la tomó
con desesperación, ni con preocupación, sino que este hombre caminaba confiado en Dios. Y esto es lo que Dios espera de su pueblo que le espera, gloria al Señor. Que siempre estemos confiados en Dios, no importe las situaciones difíciles que encontremos en esta vida. No importa lo que tengamos que pasar, pero el pueblo que le ha creído a Dios tiene que estar seguro de lo que pase en su vida. Dice la palabra, amados hermanos, que estos hombres fueron llevados a la cárcel y los metieron en un calabozo, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban bien encadenados, amados hermanos. No crea que estaban así, libres adentro de la cárcel. Ellos tenían cadenas en sus pies, asegurándose los soldados que no se pudieran soltar. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas comenzaron a adorar el nombre de Dios en la cárcel. Estaban cantando himnos a Dios. Y dice que los presos oían aquellas alabanzas, oían aquello precioso, porque estos hombres no estaban abrumados, porque estos hombres no estaban desesperados, porque estos hombres no estaban ahí agobiados, sino que estaban exaltando la gloria de Dios en aquella tremenda adversidad. En aquel tremendo momento, amados hermanos. Muchas veces, amados hermanos, el hombre que no conoce de Dios piensa que los cristianos alborotamos al pueblo con nuestras oraciones, con la palabra de Dios, no dándose cuenta que hay algo poderoso cuando el pueblo de Dios clama a favor del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, amados hermanos, que Pablo y Silas cantaban en aquella cárcel. Y dice que de repente sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Todas se soltaron, de todos se soltaron, de aquellos presos. Oiga lo que es el poder de Dios, amados hermanos. En este poder es que estamos confiando de lo grande y poderoso que Dios puede hacer aún en medio de una adversidad, de una situación difícil que usted y yo estemos cruzando, amado pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Oiga qué tremendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria al Señor. Oiga qué preciosa la palabra del Señor. Aquí viene, amados hermanos, la palabra para usted y para mí. Oiga bien, muchas veces, amados hermanos, el enemigo está planeando cómo hallar la forma de acusarte, de ponerte en problemas, de ponerte en situaciones difíciles. Pero oiga, qué lindo, amado pueblo del Señor, que cuando el enemigo está procurando hacerte daño, es cuando Dios está planeando entonces bendecir tu vida. Por eso el tema es, en medio de la adversidad, encontré mi bendición. Amado pueblo del Señor, yo no sé qué planes ha trazado Satanás en contra de su vida, amado pueblo del Señor. Solo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa en medio de los momentos difíciles que cruzamos.
Dice la palabra del Señor que mientras el enemigo planea destruirte, Dios planea bendecirte. Pero es aquí, amado pueblo del Señor, en quien está fundada su fe, en quien está fundada su confianza, en quien usted ha creído, cuál es el Dios el cual le ha llamado para servirle. El Dios de estos hombres, amados hermanos, no los defraudó en aquellos momentos difíciles. Y este es el mismo Dios que hoy nosotros predicamos. Un Dios poderoso, amados hermanos, que sabe librarnos de cualquier situación, de cualquier circunstancia que crucemos en esta vida. Pero una cosa dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto para recompensar a cada uno. Gloria al Señor. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga bien, es aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Ahora bien, amados hermanos, este es el mensaje que Dios nos ha enviado a anunciarle al mundo de hoy, que Él viene pronto. No importa, amado pueblo del Señor, que la gente no crea. No importa que la gente se vuelva burlesca. No importa que la gente, amados hermanos, te rechace porque prediques la palabra. Lo importante es que la palabra llegue al corazón del hombre. Eso es lo que Dios quiere. Que la palabra de Dios no tenga tropiezo, sino que la palabra de Dios, amado pueblo del Señor, se pueda expandir por medio de aquellos hombres y mujeres que Dios ha llamado, que Dios ha dotado de autoridad, de poder, para poder anunciar esta poderosa palabra. Recordando, amados hermanos, que en medio de la adversidad está su bendición. La bendición, amados hermanos, muchas veces nosotros decimos que es nuestra casa, sí. Es nuestra casa, sí, es nuestra familia, sí, es todo lo que usted le rodea, su trabajo, todo eso es bendición de Dios. Pero espiritualmente hay una bendición más grande que Dios quiere que tú conozcas, amado pueblo del Señor, y es que cuando el hombre de Dios hace la voluntad de Dios, encuentra cosas maravillosas aún en medio de los problemas y situaciones difíciles que se oponen en nuestra vida. La Biblia dice, amados hermanos, que Jacob luchó por su bendición. ¿Sabe por qué Jacob luchó por su bendición? Porque Jacob en cierta ocasión obtuvo una bendición que no fue legal, fue una bendición robada, porque se la robó a su hermano Esaú. Dice la palabra del Señor que Jacob tuvo que salir a huir porque su hermano lo iba a matar. Y amados hermanos, dice la palabra del Señor que esto fue una adversidad para Jacob, pero en medio de su adversidad, este hombre pudo encontrar su propia bendición luchando con el ángel de Jehová. Dice la palabra, amados hermanos, que ya rayaba el alba cuando Jacob estaba guindado del ángel diciéndole: si no me bendices, no te vas. Y el ángel le decía: déjame que raya el alba. Amados hermanos, oiga qué lindo lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Usted tiene que pelear por su bendición, amado hermano. No importa la adversidad que usted esté cruzando, retenga lo que Dios le ha dado y usted verá la gloria de Dios.
Dice la palabra, amados hermanos, que cuando Jacob estaba en aquella lucha, el ángel tuvo que darle un golpe. El ángel golpeó, amados hermanos, una parte del encaje de la pierna de Jacob para que lo pudiera soltar. Jacob se soltó, pero quedó bajo la bendición. Oiga qué lindo. Tanto que dice la palabra, amados hermanos, que el ángel le dijo que a Jacob, ya no te llamarás Jacob, porque Jacob significa usurpador o suplantador. Te llamarás Israel, que Israel significa nombre nuevo, príncipe de Jehová. Oiga qué lindo, amados hermanos. La historia de Jacob cambió. Fue un hombre, amados hermanos, que cambió aquel camino que llevaba de sufrimiento. Gloria al Señor. Mientras Jacob cruzaba aquellas tempestades, pudo observar que había valido la pena emprender un nuevo camino, emprender aquel rumbo que llevaba, amados hermanos. Pero él era un hombre que ya estaba bajo el plan divino de Dios. Todo aquel que ha sido llamado por Dios, amado hermano, no se deja vencer por los momentos difíciles. Más bien vence los obstáculos para poder lograr su bendición. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas cantaban a Jehová, aquellos presos se gozaban escuchando aquella alabanza. Tanto que dice la palabra de Dios que vino un terremoto, tembló la tierra de tal manera que las cadenas se soltaron de todos aquellos presos. ¿Sabe una cosa, pueblo del Señor? Que cuando la palabra de Dios viene para aquellos que no conocen al Señor, viene para liberarles, viene para soltar aquellas cadenas de las cuales muchas vidas están atados. Hay almas que están atadas y es necesario que usted como pueblo de Dios crucemos los momentos difíciles para que Dios pueda glorificarse, para que Dios pueda hacer cosas extraordinarias, cosas poderosas, cosas sobrenaturales, no solo en nuestras vidas, sino en aquellos que nos rodean. Este es el plan y propósito de Dios al predicar la palabra. No solamente nos saciamos nosotros como predicadores de la palabra de Dios, no solamente disfrutamos el favor de Dios nosotros, sino también, amados amigos, que usted que esté escuchando la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que la fe viene al oír la palabra de Dios. Cuando la gente oye la palabra de Dios, Dios comienza a operar en muchas vidas. Hay gente que están atadas, que están ahí cruzando momentos difíciles. Quizás, amados hermanos, muchas veces dentro de estas vidas hay personas que quizás se han burlado del evangelio, se han burlado de Dios y están encrucijadas, están en momentos difíciles. El diablo los tiene atados, el diablo los tiene ahí desesperados. Pero oiga bien, que al escuchar la palabra Dios puede cambiar las cosas. Porque dice la palabra del Señor que a esto vino el Hijo de Dios, a libertar, a dar apertura de la cárcel, a vendar las heridas de aquellos que están heridos, a sanar, a liberar, amado pueblo del Señor. Pero para esto Dios está buscando hombres y mujeres valientes como Pablo y Silas, hombres que prefirieron estar en la cárcel porque hablaban la palabra de verdad. Aquellos que habían oído
de aquella mujer que les adivinaban. Para ellos esa era su vida mejor. Mas cuando Pablo reprendió a aquel demonio en aquella mujer, amados hermanos, ellos se incomodaron, pero esto surgió para bien, porque dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas cantaban en aquel lugar, en aquella cárcel, los presos oían. Y cuando vino aquel terremoto, dice la palabra, que las cadenas cayeron de aquellos que estaban presos. Y dice la palabra, amados hermanos, que el guarda de seguridad, al ver que aquellas puertas se habían abierto de par en par de aquella cárcel, dice que este hombre sacó su espada, se iba a matar, porque dijo este hombre, ahora sí me matan, antes que me maten los mayores, me voy a matar yo, porque se escaparon todos los presos. Pero Pablo le dijo, clamando a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amados hermanos, es aquí donde dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado pueblo del Señor, es ahí donde el Hijo de Dios sabe enfrentar los momentos difíciles. Amados hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para correr en los momentos difíciles. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que digamos, no, mejor me salgo del evangelio, mejor hago tal cosa porque no puedo con esta lucha que tengo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder resistir en el día de la prueba. Dice la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amados hermanos, amado pueblo del Señor, dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque es una bendición, amados hermanos, hoy que tenemos a Cristo, hoy que tenemos la palabra, hoy tenemos que darle al mundo que nos rodea palabra, amados hermanos, que edifica. En esta palabra está la mejor medicina, no en la brujería, no en la hechicería, no en la maldad, como hoy el hombre hoy quiere ser un hombre valiente y vencedor, practicando lo malo. No, estimado amigo, la palabra del Señor es la palabra real, la palabra poderosa, que hoy viene a convertir al hombre de su mal camino. Por eso dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué terrible, amado pueblo del Señor. Pero dice, cuando el Hijo de Dios pone su fe y su confianza en Dios, entonces ve la victoria en Dios. Oiga, qué lindo esto. Pablo y Silas, amados hermanos, estaban en aquella cárcel y ellos no se corrieron, aunque estaban libres. ¿Por qué? Porque ya Cristo los había hecho libres. Por eso dice el Señor, amados hermanos, que hoy que somos libres, no pensemos estar otra vez esclavos al pecado. Por eso cada día mejor, amados hermanos, tenemos que gritar como gritó el apóstol Pablo. Gritó. Amados hermanos, nosotros podemos gritarle al mundo que nos rodea a través de la palabra que hoy somos libres para anunciar esta palabra de poder, esta palabra que lleva vida y esperanza al hombre que está cautivo, que está en prisiones de oscuridad, ahí atado con el pecado.
Cuando el hombre de Dios pone su fe y su confianza en Dios, ve la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que entonces, cuando mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, oiga, el carcelero, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, qué linda la palabra del Señor. El mundo que nos rodea quiere ver algo diferente en el hombre de Dios. En el hombre de Dios que ha puesto la fe y la confianza en Dios. Amados hermanos, expande esta palabra por muchos medios. Lleva esta palabra sin temor ni temblor. Lleva esta palabra con amor al que la oye, y el que la oye será bendecido, encontrará la bendición de Jehová, porque, amados hermanos, el que recibe esta palabra, recibe la bendición de Dios. Porque tener fe, amados hermanos, no es para cualquiera. El tener paz en el corazón no es para cualquiera. Es para aquellos que abren la mente y el corazón, como lo hizo este guarda de seguridad. Terrenalmente este hombre, amados hermanos, dice que se precipitó, corrió hacia adentro para donde estaban los presos. Y él dijo, gloria al Señor, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque, amados hermanos, este hombre pudo comprender que no era otra cosa más que la mano de Jehová librando a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos estaban inocentemente en aquella cárcel. Porque predicar la palabra de Dios, amados hermanos, no es delito. Predicar la palabra de Dios es una bendición. Predicar la palabra de Dios, amados hermanos, es llevar el mensaje de salvación a aquellos que están ciegos, a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Pero el hombre sin Cristo ha torcido su visión, ha creído que es una turbación. Pero, amado pueblo del Señor, todo aquel que abre su corazón recibirá fe, recibirá esta bendición en medio de su adversidad, en medio de lo difícil que esté cruzando, amado pueblo. Usted puede encontrar la bendición que encontró el apóstol Pablo, la que encontró este guarda de seguridad. Encontró su salvación, amados hermanos, porque él pensó que lo iban a matar. Pero al ver que estos hombres de Dios no se corrieron, sino que estaban ahí esperando que los soltaran a las buenas, no a las malas. Así quiere Dios tratar con el hombre. Dios no quiere que el hombre venga a Cristo a las malas, sino a las buenas. Mientras dice la palabra, el hombre tiene vida, tiene esperanza. Hoy usted tiene sus 5 sentidos para razonar, amado amigo, amada amiga. Usted puede oír la palabra de Dios. ¿Y en qué pasaje le habla que Dios le ofende? En ningún pasaje la palabra de Dios ofende al hombre. En ningún pasaje Dios quiere que el hombre pierda su vida. Más bien dice la palabra del Señor que Dios no quiere la muerte del impío. Más bien quiere que se salve, que reconozca su pecado y que se vuelva a Dios. Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
Amados hermanos, qué victoria y qué maravilloso lo que encontró este hombre, este guarda, encontró su salvación en medio de aquella adversidad. Pablo, siendo el siervo de Dios, y Silas, en medio de la adversidad de estar encadenado y preso, adoraron a su Dios sin estorbo alguno y vieron la gloria de Dios, porque a esto Dios es lo que ha mandado, amados hermanos, a rescatar almas, a salvar almas, no a condenar al hombre. Amados hermanos, Dios no nos ha puesto como juez aquí en la tierra. Dios nos ha puesto como lumbrera en esta tierra, que llevemos luz y esperanza al mundo que nos rodea. El hombre sin Cristo tiene que ver algo especial en usted y en mí, que brille la misericordia de Dios, que brille la gracia de Dios en usted y en mí, para que el hombre sin Cristo pueda ver algo especial y pueda venir a Cristo. Amados hermanos, dice la palabra del Señor en Proverbios 16, que hay bendición sobre la cabeza del justo. Bienaventurado el que resista hasta el final. Santiago 1:12. Amados hermanos, Dios quiere que usted y yo nos ciñamos de poder, nos ciñamos de esta palabra viva, que nos acoplemos a esta palabra, y entonces Dios nos dará victoria en los momentos difíciles. Porque, amados hermanos, aquel que te hace la guerra, aquel que busca a perjudicarte a través de las fuerzas del enemigo, porque muchas veces el enemigo busca instrumentos para tratar de serle tropiezo al Hijo de Dios. Pero, amados hermanos, es aquí lo que dice en Santiago: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí es donde el hombre de Dios verá la gloria del Señor. Amados hermanos, Dios es lindo y maravilloso a través de su santa palabra. Qué maravillosa la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que aquellos hombres fueron sacados de la cárcel. Así Dios quiere libertar a muchos que están cautivos hoy en sus delitos y pecados. Dios quiere liberarlos. Así que Dios nos bendiga en esta mañana, y espero que esta palabra le haya bendecido de manera muy especial. Hasta la próxima, amados hermanos, que Dios les bendiga.